Muy buenas mis amados hermanos, Dios los bendiga, mis amados oyentes, todos aquellos que van a escuchar este podcast. Quiero compartirle en unos pequeños minutos, quiero compartirle algo muy importante en cuanto a la fe, lo cual me lleva a meditar y a aprender de lo que la palabra dice. Así que quiero que vaya conmigo rápido a la escritura, sobre todo al libro de Hebreos, capítulo 11. Ok, si quisiera titularle a este podcast, le titularía así: una fe que brilla, mis amados hermanos. Entonces dice así el libro de Hebreos en el versículo 4. Quiero compartirle este verso porque quiero que nos detengamos allí y miremos lo importante de este verso. Entonces dice así: por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por medio de ella. Fíjese qué interesante, qué tremendo dice este versículo, que dice que Abel por la fe presentó una ofrenda mejor que Caín. Y dice que fue justo o Dios lo consideró justo, le dio aprobación de que era justo y habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas. Fíjese qué interesante. Entonces, teniendo en cuenta que la palabra nos relata que Abel pudo ofrecer una ofrenda agradable a Dios por la fe, dos preguntas surgen en este punto, mis amados hermanos. Tenemos que hacernos estas preguntas. Dice: ¿será que la fe condiciona nuestra ofrenda para Dios? La primera. Y la segunda: ¿será que una ofrenda hecha al Señor sin fe sería aprobada? Mi amado hermano, yo quiero que usted conteste en su interior esta pregunta, porque la respuesta a estas preguntas nos ayudarán a saber si nuestras ofrendas al Señor han sido agradables o no. Quiero que medite en esto, quiero que haga un Selah, quiero que piense en esto. Piense en estas preguntas y piense si cada ofrenda que hemos hecho al Señor, obviamente no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando ofrendas, sacrificios espirituales, oración, intercesión, adoración, todo lo que tiene que ver con una vida espiritual hacia el Señor. Si teniendo en cuenta estas preguntas y si no ha habido fe en estas situaciones, entonces ¿será que verdaderamente le hemos agradado al Señor? Y es muy importante detenernos en este punto. Ahora, vámonos al principio, vámonos a Génesis 4, que es donde habla de Abel. ¿Por qué dice que Abel le agradó a Dios y Caín no? Bueno, dice el versículo 3 de Génesis 4, dice: andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio al Señor una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo el Señor Dios a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Por qué está abatido tu semblante? Y le dice el verso 7: si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Fíjese, quiero que se detenga en este punto tan importante. Allí mire lo que le dice. Hermanos, mire, analicemos algo. Caín da una ofrenda, Abel da una ofrenda, los dos están dando una ofrenda. ¿Qué tenía la ofrenda de Abel que no tenía la de Caín? O llamémoslo de esta manera: ¿qué tenía la ofrenda de Abel, la cual agrada a Dios, y que no tenía la ofrenda de Caín, la cual no agrada a Dios? Fíjese, pues el versículo 4 del capítulo 11 nos lo está diciendo: fe. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos las cosas para el Señor sin fe, ahí viene el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos, que dice: pero sin fe es imposible agradarle al Señor. El que se acerca al Señor tiene que creer que Él existe y el Señor es galardonador de los que le buscan. Fíjese qué interesante. La pregunta del millón en este momento es: ¿cuántas veces he hecho cosas para el Señor sin fe? ¿Cuántas veces le he desagradado?
¿Cuántas veces mi ofrenda ha tenido fe o no ha tenido fe para el Señor? Creo que son cosas bien importantes. Es decir, Abel tenía un corazón de fe. Él creyó en el Señor, actuó, obedeció, fue constante en su creencia en la fe. Entonces los dos dieron una ofrenda, pero Abel tenía fe, Caín no tenía fe. Su ofrenda era desvalida de fe, por tanto no iba a ser acepto. Mi amado hermano, y en la conclusión de este podcast es: todo lo que hagas para el Señor, si no tiene fe, no es agradable delante del Padre. Teniendo en cuenta también algo bien importante que dice la Escritura: Abel era justo, Dios le aprobó y lo llamó justo. Se me viene muy fuerte también las palabras de Dios hacia Abraham: por cuanto creyó Abraham, fue considerado justo. Y se me viene muy fuerte la palabra de Habacuc que dice: el justo por su fe vivirá. Entonces, hermanos, la justicia en sí es integridad, es hombre derecho, es rectitud, pero la justicia en sí tiene que venir cargada de fe. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros vivimos nuestra vida sin fe, siempre estoy pensando en qué me tengo que gastar, cuento el dinero, siempre me estoy quejando porque no tengo, siempre estoy buscando a las cosas naturales. Obviamente mi vida está reflejando como Caín. O sea, cuando voy a dar una ofrenda al Señor es sin fe, por tanto no será acepta. Por eso Dios le dijo a Caín en el versículo 7: si ofrendares correctamente, ¿no serías acepto? Y hoy el Señor nos dice eso: si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Recuerda esto, mi amado hermano, es tremendamente importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy importante que todo lo que hagas, como dirijas tu vida, cómo te muevas, cómo ores, cómo leas la palabra, cómo ofrendes, cómo des ofrendas de dinero, cómo lo hagas, si lo haces sin fe, no serás acepto, no serás aprobado. Al Señor no le va a mover tu disposición, al Señor le va a mover es tu fe. Así que, mi amado hermano, te animo en este tiempo a que edifiques tu fe. Edifica tu fe, cree, actúa, confiesa, obedece, muévete en la fe en todos los ámbitos de tu vida y el Señor te honrará el Señor. Es tremendamente importante este punto. Así que, bueno, Dios te bendiga en este tiempo, espero que haya sido de bendición.